Ahora vamos a hablar sobre ya las propiedades funcionales de los materiales desde el punto de vista magnético. Entonces, ya hemos pasado por las propiedades, bueno, la parte fundamental de la mecánica cuántica, la parte de la ecuación de Schrödinger, ya vimos la parte de las propiedades eléctricas, vimos la parte de propiedades ópticas, y ahora tocan las partes de las propiedades magnéticas. ¿Ok? Entonces, estas propiedades magnéticas eh, son muy importantes para entender cómo se comportan los materiales y qué aplicaciones se les puede dar. ¿Ok? Eh, Son muy importantes. Listo. Entonces, son propiedades muy importantes, las cuales debemos tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces vamos a ver justamente esto. Entonces, para entender las propiedades funcionales de los materiales hay que entender justamente un poco los conceptos básicos, qué es un diamagnetismo, qué es un paramagnetismo, qué es ferromagnetismo, antiferromagnetismo, ferrimagnetismo y muchísimas cosas más. Los materiales piezomagnéticos. Entonces, es importante entender eso. Entonces, en esta primera clase vamos a abarcar solamente los conceptos básicos del diamagnetismo y del paramagnetismo. Entonces, aquí como les comenté, tenemos esta parte del diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo y ferrimagnetismo. Voy a abarcar las primeras dos, justamente, y el diamagnetismo, la propiedad del material de oponerse a un campo magnético que se le está aplicando, un campo magnético externo. Es decir, el material, como pueden ver acá, que está acá, se aplica un campo magnético, ya sea por bobinas o ya sea por un material imantado, por ejemplo un imán. Entonces, lo que hace el material es oponerse a ese campo magnético que se le está aplicando y en ciertas aplicaciones, pues justamente va a levitar, porque el campo magnético lo que viene a hacer acá, es decir, en este caso, ¿no? Es decir, bueno, yo voy hacia acá, yo voy hacia acá, ¿ya? Pero él dice, no, ¿sabes qué? Yo me opongo a ti, ¿ok? Yo me opongo, por lo cual justamente va a haber esta levitación. Entonces, eso es lo que pasa. Por el contrario, el paramagnetismo, vamos a cambiar el color, el paramagnetismo es el fenómeno donde el material, donde digamos aquí yo estoy aplicando, por ejemplo, estoy aplicando ya aquí mi campo magnético, el material se alinea en dirección al campo, se alinea en dirección al campo. Es decir, yo aquí tengo una pelotita y aquí le estoy aplicando unas líneas de campo magnético y la pelota en vez de oponerse también dice, ¿sabes qué? Yo también me alineo hacia ti. ¿Ya? Pero este fenómeno del paramagnetismo es muy débil, o sea, este alineamiento es muy débil y casi no se puede percibir. Es por eso que nosotros tenemos justamente lo que viene a ser el ferromagnetismo. El ferromagnetismo prácticamente es material paramagnético, sin embargo, donde este efecto es muy fuerte. O sea, es un material muy fuerte que se alinea prácticamente en dirección al campo. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. O sea, los magnetos del material se alinean de manera muy pronunciada en dirección del campo magnético que se le está aplicando. ¿Ok? Estos dos conceptos acá los vamos a dejar para más adelante. ¿Ok? Pero aquí algo que yo quiero... Okay. Estos acá los vamos a dejar aquí para más adelante, el que es antiferromagnetismo y el ferrimagnetismo. Y bueno, aquí es importante tener en cuenta que es F. F viene a ser la fuerza del campo, que está relacionado con la velocidad en X del campo, con la susceptibilidad en el vacío, viene a ser esta parte de acá, con H que viene a ser la excitación magnética, por justamente la variación de la excitación magnética respecto a la posición. Ya, esto viene a ser la fuerza del campo magnético. Entonces, si mañana ustedes le piden sacar la fuerza del campo magnético, ustedes tranquilamente están en la capacidad de hacerlo. Ahora, el flujo magnético se lo relaciona así. Es justamente
este símbolo que no recuerdo el nombre, que se llama flujo magnético, es decir, qué tan, por unidad de longitud, qué tanta área va. También tenemos la excitación magnética, es decir, qué tanto tú puedes magnetizar cierto material. Y esta ecuación que yo puse acá es una ecuación que se usa para lo que son bobinas. Cuando tenemos bobinas, N viene a ser el número de espiras o el número de vueltas de la bobina, I viene a ser la corriente que se aplica en la bobina, y L viene a ser el largo de la bobina. Entonces, a mayor número de espiras, ustedes van a tener una mayor excitación magnética. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Por eso es que las bobinas son muy utilizadas. Las bobinas son bastante utilizadas. ¿Por qué? Porque permiten magnetizar el material, y ese material puede ser inducido en otro material. Eso se llama inducción magnética. Y eso es a partir de bobinas. Vamos a ver eso más adelante. Pero justamente esta ecuación yo la puse porque siento que es muy importante. Y es importante para las bobinas donde uno tiene el número de espiras, la intensidad de corriente y la longitud de la bobina. Ahora B se va a llamar el campo magnético inducido o netamente el campo magnético. Ya, dejémoslo ahí, un campo magnético. Se mide en Tesla, si no me equivoco. Ahora tenemos la susceptibilidad, o sea, qué tan fácil es magnetizar un material, por eso es la susceptibilidad. ¿Okay? Nosotros vamos a ver que la susceptibilidad de magnetizar el material nos permite a nosotros clasificarlo entre diamagnético, paramagnético y ferromagnético y los otros. Nos permite hacer eso. También podemos hallar el momento magnético, ese momento, el torque magnético, y también sabemos que el campo magnético inducido se puede representar con esta ecuación que está acá. Viene a ser aquí justamente la susceptibilidad en el vacío, este U de acá, U sub 0 significa susceptibilidad en el vacío. ¿Por qué cosa? Por la excitación magnética más el campo magnético que uno está induciendo. Este viene a ser el campo magnético total, por así decirlo, ¿no? Esta excitación magnética del material y en base a la geometría también. Y esto que está acá es prácticamente el campo que uno está induciendo. ¿Veis? Vamos a ponerle. Entonces, estos conceptos básicos es muy importante que se revisen y que se tengan claro qué es el flujo magnético, qué es la fuerza del campo, qué es la excitación magnética, qué es el campo magnético inducido, qué es la susceptibilidad. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, ya con esto en mente, podemos nosotros avanzar. Vamos a avanzar con lo que viene a ser un concepto básico del diamagnetismo. En estas diapositivas vamos a profundizar esto desde el punto de vista clásico. No vamos a meterle todavía la parte de mecánica cuántica, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, como comenté, el diamagnetismo es la propiedad de los materiales a oponerse al campo magnético aplicado. Como yo les había comentado, tenemos aquí, por ejemplo, un material X. Entonces, el campo magnético, que aquí está con B, va en esta dirección. Sin embargo, el material dice, ¿sabes qué? No, yo me quiero poner a ti y yo voy en contra de ti. Entonces, el diamagnetismo por excelencia es la capacidad de oponerse a un campo magnético aplicado. Ahora, esta respuesta sigue siendo débil y de hecho, esto nosotros lo clasificamos justamente mediante su susceptibilidad. ¿Ya? Esta es la susceptibilidad y esta es la permitividad. Si no me equivoco, déjenme ver. Ya. Esta es la susceptibilidad y esta es la permitividad. Ahí estamos. Entonces, tiene una respuesta muy pequeña, la verdad. Y es por eso que está en grados de menos 10 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Esta permitividad. De hecho, es por eso como la palabra lo dice, la permitividad, o sea, no permite que el compuesto es negativo, ¿no? O sea, no permite, aunque sea negativo, si no sigue siendo muy pequeño, pero sigue siendo negativo. Por eso es que se opone. Si fuera positivo, pues ese sería un material paramagnético, es decir, una permitividad relativamente positiva, o sea, permite que el campo magnético lo afecte, sin embargo, también es muy pequeño. Ahora, al momento de ser esto aquí negativo, esto que está acá negativo, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Recordando que la susceptibilidad es igual a
1 más la permitividad del material. Entonces, esto a ser negativo, pues te va a restar esto y esto tiene que ser menor que 1. Entonces, una manera de identificar los materiales es con esto. Cuando justamente esta permitividad es muy... Eso no estoy seguro si era permitividad. ¿Ya? Debería recordarlo. Pero justamente con estos dos parámetros uno puede encontrar esto, ¿no? Ahora, una forma más avanzada, aunque no tanto avanzada, sino una poco más exacta cuando tengamos la configuración electrónica de un material, es justamente ver, mediante la regla de Hunt, ver si los espacios donde los electrones pueden estar están completamente llenos o completamente vacíos. Entonces, primero tengamos en cuenta la configuración electrónica del zinc. El zinc, vemos que, bueno, esto viene a ser mediante la regla de kernel. Tenemos aquí la configuración electrónica del argón y lo que sobra obviamente vienen a ser los últimos niveles energéticos del zinc. 4s2, 3d10. Ahora, el 3d10 es el que nos interesa, justamente es el último, este es el orbital. Entonces tenemos 10 electrones en la última capa. Miren, tenemos 10 electrones en la última capa. Entonces, como son 10 electrones, y según esto justamente, según una regla de Hunt, nosotros tenemos prácticamente 5 espacios para ordenar esos electrones. Entonces, ¿qué pasa? Pues, 4, 5. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos ordenar esos electrones en función de su spin. Entonces, estos son conceptos que yo pienso que ya se conocen del pre. Entonces, al momento que yo quiero ordenar mis spins, yo siempre tengo que ordenar primero, siempre en un solo sentido. Positivo, positivo, bueno, hacia arriba y hacia arriba. Y una vez que yo termino de ordenar hacia arriba los spins, es decir, que se está moviendo un spin positivo, ya tengo 5 y lo tengo que hacer con el resto. Negativo, 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 negativo o negativo, o hacia abajo. Entonces yo siempre tengo que ir, si voy hacia arriba, es todo hacia arriba en la primera vuelta, y lo que me sigue es hacia abajo. O si yo quiero hacer primero todo hacia abajo en la primera vuelta, y lo que me sigue es hacia arriba. Pero no pueden, por ejemplo, hacerlo así. Aunque voy a hacerlo así, no, ahí estaría mal. Tiene que ser todo en una sola, y lo que te quede después lo haces al contrario. Entonces, ¿yo para qué saco esta parte de configuración electrónica? Porque esta configuración electrónica a nosotros nos permite conocer si el material se comporta como diamagnético o como paramagnético. Un material diamagnético por excelencia es donde todos sus electrones en la banda electrónica están completamente llenos. Y también sus spins llenan justamente esto de acá. Si se dan cuenta, no hay ningún par, o sea, todos los pares están apareados, por así decirlo. Todos los pares de spins están totalmente apareados. Es decir, todos tienen su pareja. Recordemos que por lugar existen, o sea, un lugar lo puede ocupar dos spins diferentes. Para recordar, el spin hacia arriba se llama spin positivo y sería de más un medio. Y el spin hacia abajo es el spin negativo y sería de menos un medio. ¿Ya? Entonces, por cada casilla yo puedo tener dos spins, pero siempre deben estar con signo contrario. No pueden ser el mismo spin, porque estaremos llevando la contraria a lo que viene a ser el principio de exclusión de Pauli. Es decir, que no pueden existir dos electrones con los mismos números cuánticos al mismo tiempo. Eso no puede pasar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, esto justamente, cuando ustedes quieren ver si un material es diamagnético en base a su configuración electrónica, van a lo último, van acá a lo último, y tienen 2, 2, 2 y 2. Entonces, todos estos pares, estas 5 casillas están totalmente apareadas. Entonces, es un material diamagnético. Entonces, ya sabemos que es un material que se pone el campo aplicado y lo podemos reconocer mediante su susceptibilidad y permitividad o mediante la configuración electrónica del material. Ahora, el paramagnetismo es lo contrario. Es la magnetización en la dirección del campo. O sea, los magnetos del material, estos que están acá, que al principio están así, por ejemplo. Este es el primer
Este es el primer caso. Están todos random, como debe ser. Tiene magnetización 0. Está random. Ahora uno dice, bueno, sabes que yo te aplico con un imán o con una bobina, te aplico un campo, ¿no? Un campo magnético. Entonces, el material dice, bueno, sabes que yo me alineo en dirección del campo magnético. Si reconoce, siempre va de sur a norte. Entonces, todo esto que está acá se alinea en dirección del campo. Y lo pueden ver acá. Todo está alineado. Ahora, este alineamiento es débil, no es tan fuerte, ¿ya? Cuando estamos hablando solamente de un material paramagnético. Es decir, algunos pueden estar alineados, pero con ciertas... puede estar un poco chueco, puede estar un poco inclinado, ¿ya? Ahora, listo. Ahora, un material ferromagnético es un material que es súper fuerte. Es decir, ¿yo qué me refiero con fuerte? Me refiero a que su magnetización es muy fuerte. Por eso aquí tenemos esto de acá. Que la magnetización del material ferromagnético es muy fuerte, es mucho mayor a 1. Porque justamente la permitividad del material a que lo magneticen es muy grande. ¿Ya? Entonces, como concepto de un material paramagnético, es un material donde su magnetización se da en la dirección del campo aplicado, y esta magnetización es proporcional a la fuerza del campo aplicado. Es decir, mientras más fuerte es el campo aplicado, más fuerte va a ser la magnetización. Listo. Entonces, si nosotros otra vez queremos volver a conocer mediante su configuración electrónica, pues aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el teluro. Y en el teluro, bueno, también vemos que tiene, mediante el kernel, tiene la configuración de argón, y lo que sobra justamente es para rellenar esos electrones que nos sobran, que nos hacen falta. Entonces vemos que tiene 3 de 6. Es decir, nosotros tenemos 6 electrones de valencia. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, bueno, decimos, déjenme borrar esto. Aquí está mal animado, recordemos que debe ser así, ¿no? Primero llenas todo en un solo sentido. Sí, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 espacios, ¿sí? Tac, 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 tac y tac. Y como te falta uno, pones el 6. Entonces te va a quedar así. ¿Ya? Entonces, aquí como pueden ver, justamente lo que hizo Cayo es lo que está acá. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí el orden debió ser todo arriba y el último abajo, pero es un error de animación. Entonces, si se dan cuenta, el paramagnético, si se dan cuenta, miren, tiene los espines, los 5 primeros espines hacia arriba, pero tiene uno hacia abajo. Es decir, estos que están acá no están apareados. O sea, no tienen su par, no tienen su pareja para estar en par. Entonces aquí no están apareados. Entonces, un material paramagnético por excelencia es en el cual su configuración electrónica, tal que en la regla de Hunt, se hace por la regla de Hunt, los electrones no están totalmente apareados. O sea, los spins, ¿ok? Entonces, cuando pasa esto que está acá, estamos haciendo material paramagnético. ¿Ya? Más adelante vamos a ver el por qué pasa esto, pero hasta el momento hay que dejarle claro. Listo, entonces aquí tenemos un diagrama de diamagnetismo versus paramagnetismo. Entonces, aquí imaginemos que estamos aplicando un campo. ¿Ya? Entonces, en el A y B, viene a ser diferentes expresiones de un solo material. Vemos, bueno, que siempre esto va de norte a sur, ¿no? Va de norte a sur. Es justamente esto que está acá, ¿no? Bien, va de norte a sur. ¿Ya? Entonces tenemos prácticamente un imán que está haciendo una fuerza sobre, no sé, le pongo un X material diamagnético. Perdón, aquí sería
Aquí sería paramagnético, bueno, no sé, el hierro. Aunque el hierro es ferromagnético, pero sigue siendo paramagnético en su conjunto. Entonces, el hierro, bueno, dice, bueno, tú me estás aplicando un campo en esta dirección, bueno, está bien. Entonces, todos mis magnetos chiquitos, las propiedades del material, también se alinean en función de ese campo. Lo pueden ver acá. ¿Y eso dónde se ve? Se lo ve acá, en este diagrama, miren. ¿En qué sentido va justamente el campo magnético? Va en este sentido. Y este también iría así también. Porque va para acá. Si esto se va de largo, sería así. Es decir, de norte a sur. Entonces, este material que está acá es un material paramagnético. Ahora, este que está acá es un material diamagnético. Ya, donde pueden ver acá, bueno, el acá nomás el C. El C es un material diamagnético. Bueno, aquí pueden ver, bueno, sí, los dos son material diamagnético. Entonces pueden ver que se aplica un campo, recuerda, de norte a sur, pero el material dice, ¿sabes qué? No. Yo me opongo a ti y yo tengo mi propio campo magnético propio, el cual se va a poner a ti y, por ejemplo, se puede ver acá. Entonces, esas son las representaciones esquemáticas de cómo se puede ver un material diamagnético y paramagnético. El paramagnético es el A y B y el diamagnético es el C y el D. Entonces, ¿se dan cuenta? No hay una magnetización en dirección del campo, sino justamente lo que hace es rodearlo porque no puede magnetizarlo. Listo, entonces con eso ya tenemos esto que está acá. Bueno, para hablar un poco del diamagnetismo, ya, para hablar un poco del diamagnetismo, dame un ratito. Podemos hablar un poco del diamagnetismo. Bueno, el diamagnetismo prácticamente al principio se lo quiso postular, bueno, eso lo hizo Ampère. Ampère fue un científico. Entonces, Ampère postuló que las corrientes moleculares, las corrientes moleculares en un material, porque sabemos que tienen moléculas, entonces él dijo, bueno, entonces las corrientes moleculares son las responsables del magnetismo en un sólido. ¿Por qué? Porque siempre antes se veía que, bueno, ellos veían, decían, bueno, ¿por qué material por qué existe un magnetismo, ¿no? Pero en este caso, contrario al campo magnético aplicado. Entonces, lo que dijo, bueno, esto es en base a las corrientes moleculares. Entonces, imaginemos esto de acá. Que tenemos aquí, no sé, tenemos aquí una bobina, ¿ya? Entonces aquí tenemos una bobina, que es justamente un trozo de cable en forma de bucle, eso es una bobina. Entonces, al momento que ustedes pasan una corriente eléctrica ahí, recordemos que dice que se va a formar justamente un campo, que va a ser N por I, sobre la longitud de la bobina, ¿no? Entonces, justamente, al momento de que yo tengo una bobina y tengo la intensidad de corriente, comienzo a generar un campo. Entonces, justamente comienzo a formar un campo y un momento magnético en el material. Después de mucho tiempo de que él haya observado esto, mucho tiempo después, se dieron cuenta de que estas corrientes moleculares no eran corrientes moleculares, sino que eran los electrones de valencia que estaban dando vueltas alrededor de las espiras. Y entonces aquí tenemos justamente la ley de Ampère, ¿okay? Que nos dice justamente que, bueno, que esa ley de Ampère aquí lo que hace es determina que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada, que esto es cerrado, es equivalente, bueno, por eso aquí tiene una integral cerrada, ¿no? Porque literalmente
aquí y acá, tiene un fin, está cerrado. Entonces dice que en campo magnético, a lo largo de una línea cerrada o de un trayecto cerrado, por eso también son vectores, tiene que ser igual justamente a la suma algebraica de las corrientes inducidas en el material, y esto multiplicado por la permitividad en el vacío, o la permitividad del medio, porque se lo puso en el vacío, ¿no? Puede ser la permitividad del medio o la relativa. Entonces, esta ecuación es la ley de Ampère para el campo magnético. Recordemos que es un campo no es un campo conservativo, es una suma algebraica. Un campo conservativo viene a ser un campo eléctrico. Eso es un campo conservativo, pero es un campo magnético. Ahora, para entender cómo funciona el diamagnetismo, es imperante saber la ley de Lenz, la ley de Lenz. La ley de Lenz prácticamente te dice, tú tienes un material, por ejemplo, tú tienes algún material que genera un campo magnético, tú haces una inducción electromagnética en otro material y ese material va a desarrollar un campo magnético contrario al tuyo. Obviamente esto se da ¿por qué? Se da por una conservación de energía. Si yo genero un campo magnético a partir de otro material, la energía se tiene que repartir. Entonces, la ley de Lenz es justamente esta ley que está acá. Y prácticamente se basa en una inducción electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace pasar una corriente alterna a través de una bobina de cobre o una bobina de material que pueda permitir el paso del magnetismo y de la electricidad de la corriente. Entonces, como comenté, lo que pasa es que se desarrolla un campo magnético. Como les comenté, esta acá. IN por L, aquí está la permitida del medio. Correcto. Entonces, la ley de Lenz lo que te dice es ¿qué cosa? Que tú acercas esta bobina que ya desarrolló un campo magnético a un material conductor, M2, yo le puse aquí M2. Y entonces uno lo acerca. Entonces, este campo magnético lo que va a decir, bueno, mira, yo me voy a impregnar a ti, te voy a abrazar, y comienza a impregnarse. Entonces, esto se llama corriente parásito, y esto es una diapositiva reciclada de otro tema, pero justamente esta se llama una corriente parásito. Este principio de ley de Lenz se utiliza justamente en un ensayo no destructivo para soldaduras, donde se llama eddy current testing. Entonces, pero aquí nos interesa el principio físico. Entonces, lo que pasa, y esto es para el diamagnetismo, recordemos que es algo que se opone. Entonces, al momento que nosotros cogemos y le inducimos el campo magnético, se forma una corriente parásito en el material. Ahora, como la corriente parásito se está moviendo en el material, se genera también un campo magnético secundario en este material. Pero este material genera ese campo magnético en contra a este material. Es por eso que aquí vemos que ya se separa, porque ya generó un campo magnético en base a la corriente parásito que se puso en el material, y ese campo magnético que generó es contrario al de acá. ¿Y por qué es contrario? Porque obviamente si yo aquí tengo, por ejemplo, un 4, y yo vengo a ti y te induzco a partir de mí un campo magnético, entonces yo tengo que hacer aquí 2, pero tú tienes que ser contrario a mí. Claro, tú vas a hacer aquí 2, pero tienes que ser contrario a mí. ¿Ya? Tienes que ser contrario para que esto se mantenga en equilibrio. Eso es por principio de transferencia de energía. La energía no se destruye ni no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que pasa. Tengo el material magnetizado, hago lo que yo induzco una corriente en el material nuevo, esa corriente es una corriente parásito, y esa corriente genera un campo magnético contrario al campo magnético que yo induje, o el inductor. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que pasa en material diamagnético. Material diamagnético, lo que yo hago es coger e inducir justamente, por ejemplo, aquí está, ¿no? Este es el material que yo voy a inducir. Bueno, este es el campo magnético que yo voy a inducir. Le induzco y justamente lo que me hace es, bueno, tengo una corriente parásito en el material y eso me genera un campo B, que en signo es contrario al campo que acá.
Y es por eso que el material diamagnético, ustedes tienen que material diamagnético, van a ver después, este material diamagnético, como al momento de que ya se le indujo la corriente y genera un campo contrario al campo aplicado, porque esa es la base de todo esto, que es un campo contrario al campo aplicado, pues van a ver después que esto se utiliza, esto de acá se utiliza en los, ¿cómo se llama? En los trenes de Japón, por ejemplo, en esos trenes supersónicos que no están en el carril metálico, sino que están levitando, porque son materiales diamagnéticos, que levitan, y bueno, por eso son muy seguros, la verdad. Entonces, levitan y evitan esa fricción. Entonces, por ejemplo, esa es una aplicación. Una aplicación también, como les comenté, justamente el seguimiento de corrientes parásitas o el eddy current testing, que nos permite identificar fisuras internas en el material con mucha precisión. Ya, entonces, aquí viene la pregunta, entonces, ¿cómo funciona el diamagnetismo? Pues simple, ¿no? Que les comenté, ¿no? Las corrientes, bueno, el campo magnético que se introduce en el material, lo que hace es generar un cambio en las corrientes moleculares internas o atómicas del material, y es decir, que este campo va a acelerar los electrones del material, y estos electrones, como se están moviendo, generan un campo magnético. Ese campo magnético es contrario al campo inducido. En pocas palabras, lo que quiero decir es que la respuesta de los electrones al campo aplicado van a contrarrestar ese mismo campo. Es decir, las respuestas de los electrones en órbita contrarrestan el campo aplicado. ¿Ya? ¿Qué electrones son los que tienen mayor participación en el diamagnetismo? O sea, ¿qué electrones son los que hacen que este efecto diamagnético sea más fuerte? Pues son los electrones más externos, porque son los más fáciles de excitar y de mover. Entonces, los electrones más externos de la capa de valencia, o sea, los electrones de valencia son los que tienen mayor participación en el diamagnetismo. Y todo esto por la ley de Lenz, que ya está explicada. Hay un poquito de los diamagnetismos y justamente son los superconductores. Entonces, ¿ya? Entonces, los materiales superconductores, ustedes saben que por excelencia son materiales que dependen de 3 parámetros. Intensidad de corriente, campo magnético y la temperatura. Esto lo sabemos de propiedades eléctricas. Entonces sabemos que por debajo de estos puntos críticos, el material se comporta como material superconductor. Correcto. Entonces, los materiales superconductores tienen electrones libres. Y estos electrones libres lo que pasa es que se ven obligados a moverse en un campo magnético, en una trayectoria circular. Es decir, una trayectoria cerrada. Es decir, empiezan acá y terminan acá. Y como yo comenté, siempre el movimiento de electrones te va a originar un campo magnético. Y también te origina un campo eléctrico, pero ahora estamos en campo magnético. Entonces, este movimiento de electrones en un trayecto circular o un trayecto cerrado, lo que va a generar es un campo magnético. Entonces, los materiales superconductores tienen aquí un plus de que son superconductores. Es decir, que su contribución por los electrones libres es muy grande. Entonces, la segunda contribución al momento diamagnético o prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Entonces, la segunda contribución al momento diamagnético de los superconductores da como resultado un diamagnetismo mucho más fuerte, muchísimo más fuerte, ¿ya? Por lo cual los materiales superconductores expulsan las líneas de flujo magnético cuando están en estado superconductor, ¿ya? Recordemos, superconductores tienen una contribución electrónica mucho más grande. Entonces, si el material está en estado superconductor,
literalmente estas líneas de flujo van a verse expulsadas y tienen que rodear el material para que puedan seguir su camino. Entonces, aquí podemos ver, recordemos que yo les expliqué que tenemos aquí 3, tac, tac y tac, temperatura, intensidad de corriente y campo magnético. Entonces, como estamos por debajo de la temperatura crítica, estamos en la zona superconductora, la zona dentro de la superconductora. Y es lo que hace referencia a esta imagen. En primer lugar, tenemos material superconductor que está por encima de la temperatura crítica y las líneas de flujo magnético pasan a través del material sin ningún problema. Pero cuando estamos en estado superconductor, el material tiene una contribución diamagnética increíble. Lo que pasa es que es esto. Las líneas de flujo se ven expulsadas por el material, de modo que esta aplicación de materiales superconductores es la que tienen los trenes, como les comenté. Entonces estos trenes que tenemos acá son justamente esos trenes que están levitando lo que hay en Japón. ¿Por qué? Porque están hechos de materiales superconductores en los cuales están en estado superconductor y hacen que los rieles, o sea, prácticamente que no se usen rieles, digamos, de contacto-contacto, ¿ya? Sino que se van a usar rieles de material magnético que haga que el material flote encima de él. Y es mucho más seguro. No hay, y puede viajar a velocidades mucho más altas, por eso son trenes supersónicos o súper rápidos. Pues se han hecho materiales superconductores, ¿qué cosa? Que van a hacer que el tren levite. ¿Pero por qué levita? Por el efecto de un campo magnético. Como es diamagnético, se opone al campo. Eso es lo que pasa. ¿Ya? ¿Eso? Y eso es lo que pasa. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en claro. Entonces, como comenté, tiene electrones libres, tiene una contribución de un momento diamagnético mucho más fuerte cuando está en estado superconductor. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente no hay un flujo de campo dentro del material. ¿Por qué? Porque está haciendo que él se aparte. Entonces aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, el campo B dentro del material es cero. Es totalmente cero. ¿Qué pasa? Si B es cero, y tenemos las ecuaciones anteriores, nosotros aquí sabemos que B es igual a qué cosa? A esto de acá. Ahora, como B es cero, tenemos esto que está acá. Es decir, que la magnetización es igual y opuesta a la fuerza del campo magnético. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Como no hay un campo magnético dentro del material que debería ser fruto del campo magnético aplicado, pues este campo dentro es cero, B es cero, porque no hay nada. Por eso es que las líneas de flujo magnético se ven expulsadas, repelidas, y pasa esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la magnetización es igual y opuesta a la fuerza del campo magnético aplicado. ¿Esto cómo se llama? Se llama el efecto Meissner. ¿Ok? Eso se llama efecto Meissner. Es el que está acá. Entonces aquí podemos ver, miren, un material superconductor en estado superconductor. Por eso que aquí está frío, se dan cuenta que está frío, porque está por debajo de la temperatura crítica del material. Aquí lo podemos ver. Y podemos ver que este material está levitando porque tenemos un imán. El imán aquí lo que va a hacer es intentar introducir unas líneas de campo magnético, pero el material al estar en estado superconductor dice no, váyanse para acá, váyanse para acá, váyanse para acá y váyanse para acá. O sea, lo que hace es repelerlo. Por lo cual, esto tiene que levitar. Eso tiene que levitar sí o sí. Y eso es lo que pasa. Listo, entonces ya hemos hablado de material
diamagnético y nos queda hablar justamente de materiales paramagnéticos para ir terminando. Entonces, ¿qué es el paramagnetismo? Justamente el paramagnetismo, como les dije, es la magnetización en dirección del campo aplicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que por excelencia se ha dicho que el paramagnetismo en materiales o en materiales sólidos se debe a un momento magnético que resulta de electrones que giran alrededor de sus propios ejes. ¿Qué yo quiero decir con electrones que giran alrededor del spin? Esto es un electrón que está girando alrededor de su propio eje. Y este es el electrón. Entonces, prácticamente, el paramagnetismo es prácticamente un momento magnético resultante del giro del electrón en base a su propio eje. ¿Ok? Entonces, ¿y eso qué quiere decir? El spin. Aquí es sin E. Aquí es spin. Entonces, el spin es prácticamente el giro del electrón respecto a su propio eje. Por lo cual, el spin en el paramagnetismo es un parámetro muy importante para que este fenómeno sea explicado de forma correcta. Entonces, si recordamos el principio de exclusión de Pauli, ¿qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? Nos dice que no pueden existir dos electrones en el mismo momento con idénticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden tener los mismos números cuánticos. Y los números cuánticos que tienen que variar es el spin. En pocas palabras, el principio de exclusión de Pauli nos dice que no pueden existir dos electrones en el mismo momento y en el mismo lugar con el mismo spin. Y es lo que está acá. Entonces no pueden existir. Por eso aquí está Pauli y dice, no podéis ser iguales. Eso es lo que pasa. Como entonces, lo que pasa entonces ya, obviamente, por transitividad, digamos, en cada estado de los electrones, solo puede ser ocupado por dos electrones. Uno con spin positivo y uno con spin negativo, sí o sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que intenta hacer el campo magnético en el paramagnetismo? Lo que intenta hacer es que, por ejemplo, imaginemos que ya, este está a favor del campo y este no. Ya, este no. Entonces, ¿qué hace el campo magnético en el paramagnetismo? Intenta hacer que este spin gire en ese sentido. Intenta cambiar el giro del spin para que esté a favor del campo magnético aplicado. O sea, para que esté a favor suyo. Ya. Ahora, y eso es lo que intenta hacer en el paramagnetismo. Entonces, ahora, este paramagnetismo de spin es dependiente de la temperatura. O sea, que depende de la temperatura. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos eso. Y también tenemos que el paramagnetismo, como yo comenté al principio, es muy débil. ¿Ya? Y se suelen algunos metales y algunas sales de transición. Es decir, puede ser de hierro, puede ser de níquel. Entonces, son materiales que por ejemplo son paramagnéticos, pero siguen siendo metales de transición. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente una idea del paramagnetismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Sí o sí tiene que hacer spins contrarios, pero como dije, ¿no? Lo que hace el campo magnético es intentar alinear ese spin que gira, o sea, intenta alinear el spin que está girando en contra de él para que esté a su favor. Eso es lo que intenta hacer. Entonces, tengamos en cuenta algo, que el paramagnetismo, bueno, tengamos en cuenta que el paramagnetismo, si no hay un campo magnético aplicado, es decir, si solo tenemos, por ejemplo, estos de acá, uno gira en este sentido y el otro gira en este sentido, por lo cual son giros en sentido contrario. Como recordemos que todos son vectores contrarios, se van a anular. Entonces, en pocas palabras, sin la existencia de un campo magnético aplicado, los momentos magnéticos se encontrarán orientados al azar. Y estar orientados al azar es una medida de probabilidad, entonces lo que es más probable de lo que pasa es que la magnetización total del material es cero. O sea, no hay magnetización. Ya, sin embargo, y es lo que yo explico acá, como no hay un campo magnético aplicado, ellos giran, como siempre han girado, y no hay una magnetización.
porque se anulan entre sí, son vectores. Entonces, ¿qué pasa cuando se aplica un campo magnético? Entonces, los espines van a tratar de orientarse en dirección al campo, o mejor dicho, el campo intenta forzar a los espines a que giren y se orienten en dirección a él mismo. Entonces, cuando existe un campo B aplicado sobre el material, los espines tratarán de orientarse en dirección del campo. Ahora, si esto pasara así nomás, pues yo diría, bueno, material ferromagnético. ¿Por qué? Porque se le alinea en dirección del campo sin ninguna restricción. Pero vuelvo y repito, el paramagnetismo es un efecto muy leve, muy débil. Entonces debe haber una fuerza que se oponga a este giro, y esto se da por la agitación térmica. Entonces la agitación térmica contrarresta la orientación que intenta forzar el campo magnético. Y es por eso que el paramagnetismo es muy débil. En pocas palabras, el paramagnetismo es dependiente de la temperatura. Está en función de la temperatura. ¿Okay? Por lo cual no va a ser la misma respuesta a un material que esté cerca del cero absoluto a un material que esté a temperatura ambiente. Y ahí les digo, ¿no? Y aquí tenemos la ley de Curie, Marie Curie, la gran química que murió justamente por radioactividad. Ella fue la que descubrió esto. Ella propuso así la ley de Curie, Curie Law. ¿Ok? Y que ella decía, bueno, el paramagnetismo puede ser modelado con esta ecuación experimental, justamente donde nos dice que la susceptibilidad es igual a C sobre la temperatura en grados absolutos. ¿Ok? Donde esa es la constante de Curie. Y tenemos también una ley de Curie mejorada, que es justamente C sobre T menos teta, donde teta justamente es un valor residual de la temperatura. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y esta ley que está acá se llama la ley de Curie-Weiss. Ley de Curie-Weiss. Esta es la gráfica. Entonces, esta que está acá es la ley de Curie. Ley de Curie. Y esta que está acá y esta que está acá es la ley de Curie. Bueno, se va a escribir o va a ser Weiss. Y de hecho, esta ley es la que representa mejor los resultados experimentales, porque siempre hay un desfase. No necesariamente tiene que iniciar en el cero, porque obviamente en eso está en grados absolutos. Entonces, parametrizar una curva en función de cero absoluto no es muy bueno. Entonces tú siempre vas a tomar una temperatura de referencia. ¿Okay? Entonces, ya para terminar, vamos a preguntarnos por qué el paramagnetismo y el diamagnetismo se pueden clasificar en función de su configuración electrónica, de la regla de Hahn. O sea, ¿por qué esta regla nos permite a nosotros saber cuándo es para y cuándo es día? ¿Ya? Porque netamente ahora solamente lo hemos dicho como tal, pero no hemos ahondado en el por qué. Entonces, ¿por qué al tener bandas de electrones completamente llenas es diamagnético y por el contrario es paramagnético? O sea, ¿por qué? Lo que yo me refiero es con que estos espacios, que son 5, al estar completamente llenos, así o sea, que estén totalmente apareados, flecha para arriba, flecha para abajo, en los cinco casitos, en las 5 casillas, es diamagnético. ¿Y por qué por el contrario es paramagnético? Pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, justamente, veamos acá en el paramagnético, lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos, bueno, aquí el par, o aquí el momento, el momento magnético, ¿qué pasa? Se anula. El momento magnético acá se anula. Acá se anula. Pero acá sí tenemos un momento magnético neto, porque aquí no hay nada que lo anule. Entonces, en el paramagnético, esto es paramagnético por si acaso, nosotros tenemos un momento magnético neto diferente de cero. Y al momento que nosotros aplicamos un campo magnético, al ser esto diferente de cero, tiene una facilidad enorme para orientarse en función del campo magnético aplicado. Y es por eso que pasa, porque existe una magnetización neta diferente de cero al tener espines, porque recordemos que estos son espines que están rotando referente a su eje.
Y como no tienen un par de rotación que los está anulando, va a generar un momento magnético diferente de cero en el material. Y es por eso que al aplicar un campo magnético, se alinean muy fácilmente. Eso es lo que pasa. Y creo que está aplicando en diapositiva. Entonces, la presencia de un momento neto del spin del material diferente de cero, según la regla de Hund, significa que no todos los electrones están apareados. O sea, con apareados me refiero a esto. Entonces, efectivamente, aquí hay un momento neto, y es porque aquí falta que esté acá en rojo. Falta que esté en rojo, hacia abajo. Entonces, ¿qué implica esto? Que tienes un momento magnético diferente de cero, el cual favorece el paramagnetismo, por lo cual es mucho más fácil orientarse en favor del campo aplicado. Ahora, si un material tiene completamente las bandas llenas, aquí vamos a hacer por ejemplo de la banda D, que justamente tiene 5 electrones, y la regla de Hund siempre dice que tú tienes 5 espacios para llenarlos con electrones. Entonces pasa esto. Son 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, y como estoy en la banda D, tengo 5 electrones. Entonces, por el contrario, este viene a ser un material diamagnético. Entonces, hacer el diamagnético, miren, momento 0, momento 0, momento 0, momento 0 y momento 0. La suma de los momentos me da 0. Entonces, al no haber un momento neto diferente de 0, al no existir, cuando yo aplico aquí un campo magnético, simplemente el material va a decir, mira, ¿sabes qué? Tú sigue tu camino y yo sigo el mío. Y yo me opongo a ti, porque yo no estoy obligado a que tú me magnetices en dirección a tu campo. Entonces, por eso es que se opone. Porque hay un momento magnético 0. Y ese momento magnético se opone al campo magnético aplicado. Eso es lo que pasa. Y eso es la razón de por qué esto pasa en base a la configuración electrónica, a los spins, la regla de Hund y el principio de ecuación de Pauli. Por último, es bueno aclarar qué significa esto. Esto se llama aquí un quantum. Bueno, esta es la unidad mínima de flujo magnético. Y justamente es la carga del electrón por la constante de Planck sobre 4pi la masa del electrón, que es 9.274 por 10 a la menos 4 joules sobre Tesla, que está en unidades de ampere por metro cuadrado. Eso se llama el Bohr magneton, que te indica la unidad mínima de flujo de campo magnético. ¿Ya? Eso te indica. Es la unidad mínima, y eso es lo que está. Y esto se llama Bohr magneton, por eso es V, Bohr magneton, y sirve para unas ecuaciones que vamos a ver después. Entonces, eso es todo. Esto es lo que hay que hacer. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana.